En esta parte 2 hablaremos brevemente de la embriología comparada. Las preguntas clásicas del desarrollo son cómo se generan más de 200 tipos celulares distintos a partir de un único cigoto. Eso es, cómo ocurre la diferenciación celular, cómo se organizan las células en tejidos y órganos, morfogénesis, cómo saben las células cuándo dividirse y cuándo dejar de hacerlo, crecimiento, cómo se generan los gametos, qué cambios en el desarrollo son responsables de la aparición de nuevas formas de vida a lo largo de la evolución y cómo se realiza la interacción ambiente y genes durante el desarrollo. Entonces, las etapas del desarrollo son similares en todos los organismos, es decir, que tenemos una replicación celular por mitosis que en los órganos sexuales terminan en meiosis, que dan lugar a células haploides que forman un cigoto, a partir del cual, renovada la diploidía, se van a originar de una única célula todas las formas de diferenciación celular que constituyen un organismo en el tiempo y en el lugar adecuado. Los primeros pasos del desarrollo embrionario están conservados a lo largo de la evolución de los organismos. Comienzan con un primer evento que es la fertilización y la formación del cigoto, que en estas imágenes está mostrado para erizo de mar. Aquí tenemos el cigoto y aquí los primeros momentos, segundos de la fecundación, vistos por microscopía de transmisión y por microscopía de fluorescencia, donde se marca la onda de calcio intracelular. Luego de la fecundación, la segmentación entonces comienza a dividir al embrión y continúa con la gastrulación, que involucra eventos de migración de células y capas. A continuación, la organogénesis, que comienza a formar órganos específicos, procesos que también tienen que ver con la proliferación, migración de células, capas, muerte celular y progresiva diferenciación de células. Y por último, en las últimas etapas del inicio de la embriogénesis, la segregación de la línea germinal, provocada por la migración de un grupo de células hacia los primordios gonadales. Luego de la fecundación, la segmentación se debe a la división celular y no involucra crecimiento celular. En esta imagen se comparan las etapas de segmentación de las primeras divisiones del cigoto en Xenopus laevis, zebrafish y ratón. En estas dos de arriba se ve entonces el cigoto con el punto de entrada del esperma y los cuerpos polares, y la primera segmentación que divide en su totalidad al cigoto, y la segunda y tercera segmentación que ocurren en planos perpendiculares al anterior. Aquí se ven entonces la imagen del cigoto y se observa que a continuación se va a producir una segmentación que continúa más focalizada en una parte de la célula. Las blastomeras empiezan a tener tamaños distintos y hay más divisiones posteriormente a nivel del polo animal. En la gastrulación de zebrafish se observa que ya desde el inicio de las primeras clivajes, los clivajes ocurren solo en una zona, la zona del polo animal, y en el ratón se ve esta segmentación también completa, más similar a la de anfibio, también manteniendo los planos perpendiculares, hasta la producción de una blástula que es compuesta por un número de blastómeros que tienen además, se empieza a formar posteriormente una cavidad interna, el blastocele. Con la gastrulación comienzan los movimientos celulares de células y capas. En esta fotografía vemos la gastrulación en anfibios, en el particular Xenopus laevis. La gastrulación comienza con la invaginación o hendidura en el futuro lado dorsal del embrión. La hendidura formada del labio dorsal del blastoporo, como se observa desde la superficie ventral abajo,
Las futuras células mesodérmicas migran hacia el interior del embrión a lo largo de los bordes del blastoporo, y el ectodermo, que será la futura epidermis y tejido nervioso, migra hacia abajo en el exterior del embrión. La parte que queda, es decir, el endodermo, relleno de vitelo, es finalmente cercada. Aquí tenemos el tapón vitelino y lo que queda el blastoporo. Aquí entonces en la parte de D comienzan a formarse lo que se ven como pliegues neurales sobre la superficie dorsal. En E ya se puede ver el surco donde estará la superficie basal del tubo neural. En F, los pliegues neurales se acercan a la línea media dorsal formando el tubo neural que se observa en G, en este corte transversal, este esquema del corte transversal mejor. Este es el estadio entonces ya de neurula cuando tenemos formado un tubo neural. Todo este proceso entonces es la gastrulación. En H ya se ve el renacuajo antes de nacer, cuando las prominencias del cerebro anterior comienzan a inducir la formación de los ojos. Y en I, el renacuajo maduro que tiene que nadar lejos de la masa del huevo y alimentarse independientemente, ¿sí? En este dibujo vemos los movimientos de las células durante la neurulación también, pero de la perspectiva interna. Aquí se ve entonces la involución del mesodermo en el estadio de gástrula media y los movimientos a nivel del labio dorsal del blastoporo en el estadio de gástrula nérula temprana. La involución ha cesado y el ectodermo y endodermo del labio dorsal del blastoporo tardío se mueven hacia la parte posterior como lo indica la flecha. En el estadio de renacuajo temprano se reviste el blastoporo formando lo que es el canal neuroentérico, parte del cual se convierte en la cavidad del tubo neural secundario. Y aquí se ve una vista de corte transversal como en la figura anterior de la misma etapa. Sorprende aún que la gastrulación en mamíferos sea también tan similar a la de los anfibios y los reptiles, sus ancestros, siendo que ellos tienen huevos, son ovíparos y sus embriones se desarrollan a expensas de las reservas acumuladas en el huevo, mientras que en los mamíferos la intensa asociación con la madre como fuente de nutrición a través de los tejidos extraembrionarios hace que no se requiera el de vitelo para el desarrollo. Sin embargo, se mantienen las mismas características de la gastrulación. Aquí funciona como una especie de disco sobre el polo animal del embrión, donde se establecen dos capas denominadas epiblasto e hipoblasto, y aquí entonces encima la cavidad amniótica en contacto con la madre. Este es un embrión humano alrededor de los 15 días de gestación. Es una sección sagital de la línea media. Aquí hay una vista dorsal del embrión, en este embrión de 15 días, donde se ve la línea primitiva y los movimientos de las células epiblásticas por el nodo de Jensen. Y dentro del epiblasto están superpuestos sobre la vista dorsal superficial, el epiblasto. En los días 14 y 15, las células epiblásticas en ingresión se piensa como que reemplazarían a las células hipoblásticas que contribuyen a lo que es el revestimiento del saco vitelino, mientras que en el día 16 las células que ingresan se abren en abanico para formar una capa mesodérmica. Luego de la gastrulación ocurre la organogénesis. Aquí vemos la neurulación en el embrión humano. Miramos el embrión a los 22 días, donde se observa el comienzo del cierre del tubo neural a nivel medio y la estructura de los pliegues neurales anteriores
que se van a ir originando en la región anterior del cerebro, los primordios pericárdico, la placa aórtica, los somites y aquí el amnios, el extremo abierto, ¿no? Marcando entonces cómo el tubo neural está en contacto con el amnios. Esto es una foto de estado 10 somites donde se indican esas estructuras y aquí a un día después del día 22 ya se ve el cierre del tubo neural todo a lo largo del eje dorsal, dejando aún el neuroporo y anterior y posterior abiertos en contacto con el líquido amniótico. A la vez que ocurren estos cambios a nivel macroscópico de la estructuración de nuevos órganos, a nivel celular y tisular ocurren revoluciones a nivel de la expresión génica de las células que permiten su tránsito hacia estados de cada vez mayor diferenciación hasta el punto terminal de la diferenciación. Un ejemplo bien conocido de cómo las células diferencian en respuesta, por un lado, a estímulos producidos por factores parácrinos que inducen la actividad de factores de transcripción endógenos y por tanto la reprogramación de la expresión génica y el establecimiento de fenotipos de células más diferenciadas, es la transición del cartílago al hueso. Este es el ejemplo que les voy a mostrar. Las células de la esclerótoma mesenquimal pueden convertirse en condrocitos, caracterizados por el factor de transcripción SOX9, o en osteocitos, caracterizados por los factores de transcripción Osterix, dependiendo del tipo de factores parácrinos a los cuales la célula experimenta. El factor parácrino erizoindio IHH, secretado por los condrocitos en crecimiento, parece reprimir a Twist, un inhibidor de RUNX2. RUNX2 es un factor crítico para dirigir el destino celular hacia la vía ósea. Por lo tanto, esta inhibición de Twist lo que hace es activar a Osterix, que a su vez activa proteínas específicas del hueso. En suma, si miramos este cuadro en el que se comparan las etapas del desarrollo de 4 vertebrados, zebrafish, la rana, el pollo y el ratón, observamos que sus patrones son muy similares, como dijimos antes. En estos casos tenemos segmentaciones que son meroblásticas aquí y holoblásticas, ya sea más asimétricas o más simétricas en el embrión de mamífero. A la vez, en verde se indican las estructuras que son de centros de Newcombh en todos ellos, y a nivel de la gastrulación con también el organizadón de Spemann-Mangold en todas estas diferentes órdenes. Durante la gastrula tardía se establecen en estos embriones las 3 capas embrionarias, endodermo, ectodermo y mesodermo, y por último la faríngula, el estadio faríngula, aparecen estructuras de faringe, notocorda, tubo neural, somites y cuerdas dorsales. Entonces, estos embriones tan distantes evolutivamente conservan una memoria del desarrollo muy similar. Existen 2 grandes grupos de proteínas asociadas al desarrollo. Las distintas células que se van produciendo a lo largo del desarrollo responden a señales intrínsecas, es decir, de las propias células, y extrínsecas, que son de las células adyacentes. Hay 2 grandes grupos de proteína que funcionan en el desarrollo. Se pueden clasificar globalmente como las que están involucradas con la regulación de la expresión génica, es decir, las que determinan los cambios directamente en la expresión génica, por ejemplo, factores de transcripción, y las proteínas que están más bien asociadas a la comunicación intracelular, el movimiento, la adhesión, tales como este receptor de membrana o proteínas que interaccionan con él tanto por fuera de la célula como intracelularmente. Aquí tenemos entonces una vía de transducción de señales que puede funcionar en muchas etapas del desarrollo, donde vemos un receptor transmembrana
al cual al unirse un ligando se activa, dimeriza y forma entonces adquiere la capacidad de activar un factor de transcripción por una modificación probablemente post-traduccional. Esa activación hace que el factor se trasloque del citoplasma hacia el núcleo, donde actúa como un regulador positivo de la transcripción de algunos genes, provocando la síntesis de ciertas ARNs mensajeros que van a ser procesados en el núcleo celular por splicing y modificación de los extremos, exportado al citoplasma y allí traducido por el ribosoma, sintetizándose una proteína específica que debe ser plegada y modificada post-traduccionalmente para tener actividad. Esta proteína podrá funcionar a nivel de la misma célula o podrá incluso ser una proteína de secreción que vuelva a generar una señal extracelular hacia esta célula o a células distantes.